Muy queridos hermanos en Cristo, bendiciones para todos. Les saluda el Padre Carlos Rosell. Voy a comentar los números 988 al 991 del Catecismo de la Iglesia Católica. Creo en la resurrección de la carne. Dice el número 988 del Catecismo: el credo cristiano, profesión de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en su acción creadora, salvadora y santificadora, culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en la vida eterna. Nosotros, queridos hermanos, profesamos nuestra fe en la resurrección. Por eso juntos vamos a responder algunas preguntas que como católicos tenemos que saber responder. Vamos a hacer 9 preguntas. No se asusten, yo voy a responder las preguntas y ustedes van a meditarlas. La primera pregunta es: ¿qué es resucitar? Cuando viene la muerte, el cuerpo se separa del alma. Hay una separación entre el cuerpo y el alma. El cuerpo se vuelve cadáver, va al sepulcro y el alma pervive porque el alma es inmortal, el alma es espiritual. El alma puede irse al cielo, al purgatorio o al infierno. Si el alma está totalmente limpia, se va al cielo. Si está parcialmente limpia, va al purgatorio, ahí recibe la purificación de vida, y luego esa alma ya purificada en el amor de Dios va al cielo. Y si el alma está totalmente sucia por el pecado mortal, porque la persona rechazó la infinita misericordia de Dios, esa alma se va al infierno. Entonces, las almas de los difuntos pueden estar o en el cielo, o en el purgatorio, o en el infierno. La resurrección es la reunión del cuerpo con el alma, de modo que es la reconstitución de la persona. En el número 997 del Catecismo leemos: en la muerte, separación del alma y el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas por la virtud de la resurrección de Jesús. Vamos a volver a responder esta pregunta: ¿qué es resucitar? Es la reunión del cuerpo y el alma, es la reconstitución de la persona humana, puesto que la muerte ha traído la separación entre el cuerpo y el alma. Segunda pregunta: ¿quién es el primero en resucitar? Esta pregunta ustedes la pueden responder, tienen que responderla. ¿Quién es el primero en resucitar? Jesús. Jesús es el primero que ha resucitado. En verdad, Jesús ha vencido a la muerte para nunca más morir. El sepulcro está vacío, porque el Señor ha salido del mundo de la muerte para nunca más morir. La fe en Cristo resucitado ilumina nuestra vida. La fe en Cristo resucitado trae paz y alegría. Dice San Pablo que Cristo es primicia de nuestra resurrección. Primera de Corintios 15:19. ¿Qué significa que Cristo es primicia de nuestra resurrección? Que es el primero en resucitar. Dice San Pablo en Primera de Corintios 15:1 al 9: les recuerdo, hermanos, el evangelio que les prediqué, que han recibido y en el cual permanecen firmes, por el cual también son salvados,
si lo guardan tal como se lo prediqué. Si no, habrán creído en vano. Porque les he transmitido en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Y en último término, se me apareció también a mí como a un abortivo. Pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. Hasta aquí, Primera de Corintios 15, 1 al 9. San Pablo proclama la verdad central de nuestra fe. Cristo ha muerto por nosotros, Cristo ha resucitado. Esta verdad es central para nuestra fe, junto con la verdad sobre la Santísima Trinidad. Nosotros creemos en la Trinidad y creemos que el Hijo se hace hombre, muere por nosotros en la cruz, pero no se quedó en la cruz, ha resucitado, está vivo y nos quiere cambiar la vida. Tercera pregunta. ¿A qué nos lleva a tener fe en Cristo resucitado? Si nosotros creemos de verdad que Cristo está vivo, ha resucitado, no podemos tener cara de quien ha comido pan con pólvora, cuáquer con dinamita y ha tomado licuado de rocoto. Tenemos que estar alegres, pero con la alegría sobrenatural. Y tenemos que contagiar esa alegría. Por lo tanto, ¿a qué nos lleva tener fe en Cristo resucitado? En primer lugar, a estar alegres, porque con Cristo vencemos a la muerte, vencemos al pecado, vencemos al diablo. Y en segundo lugar, a transmitir nuestra fe, transmitir nuestra alegría. Cada uno de nosotros debe ser un Cristóforo. ¿Qué significa Cristóforo? Portador de Cristo. Y entonces, si nosotros somos Cristóforos, vamos a comunicar la buena noticia. Cristo está vivo. Si yo soy un Cristóforo, voy a ser amable, voy a estar alegre, voy a ser solidario, voy a tener paciencia, voy a ser generoso, voy a tener una mirada limpia. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 995. Ser testigo de Cristo es ser testigo de su resurrección. Haber comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. La esperanza cristiana en la resurrección está totalmente marcada por los encuentros con Cristo resucitado. Nosotros resucitaremos como Él, con Él, por Él. Qué bonito lo que dice el Catecismo en el número 995. Cristo resucitado nos cambia la vida. Y eso tiene que notarse. Hermanos, estamos llamados a ser portadores de un Cristo vivo. Ese Cristo vivo está en la Eucaristía. Ese Cristo vivo nos espera en el confesionario. Ese Cristo vivo nos habla cuando nosotros leemos las Escrituras. Ese Cristo vivo es el que nos entrega la Virgen María, nuestra Madre. Tenemos que ser cristóforos, portadores de Cristo. Tenemos que reflejar a un Cristo vivo. Eso es lo que han hecho los santos. María es la primera cristófora. Que se note que creemos en un Cristo vivo. Que tengamos cara de Pascua, no cara de Cuaresma. Por si acaso yo soy el primero que tiene que hacer examen porque tengo cara de serio,
Por si acaso esto ya es de fábrica, cada uno tiene la cara que tiene, pero hay que esforzarnos por ser siempre personas alegres, amables, solidarias y también evitar hacerle la vida a cuadritos al otro. Así como tenemos que esforzarnos por vivir la paciencia, también tenemos que esforzarnos por no alterar la paciencia de los demás, para que no tengamos que decir, como el Chavo del Ocho, es que no me tienes paciencia. Evitemos ser personas cargosas. Esto es importante. Hagamos un buen ambiente. Tengamos la mirada de Cristo. Estamos llamados a reflejar a un Cristo vivo. Aprendamos de la Virgen María. Aprendamos de los santos. Los santos fueron varones y mujeres que creyeron firmemente que Cristo había resucitado y todos los días buscaban tener un encuentro con Cristo resucitado. Todos los santos han sido eucarísticos. En la Eucaristía está Cristo resucitado. Cuando recibimos la Eucaristía, y hay que recibir la Eucaristía en gracia de Dios, no en pecado mortal, recibimos a un Cristo vivo, no recibimos un cadáver. Y uno de los efectos de la Eucaristía es volvernos cristóforos, portadores de Cristo, de un Cristo vivo, de un Cristo glorioso, de un Cristo vivo, pero que tiene, no lo olvidemos, en su humanidad santísima las huellas de la crucifixión. Por eso también es importante decirlo, tenemos que asumir las cruces de cada día con alegría y las vamos a asumir con alegría si estamos unidos a Cristo resucitado como los sarmientos a la vid. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Muy queridos hermanos en Cristo, estoy comentando lo que significa aquello que decimos los domingos en el credo, creo en la resurrección de la carne. Primera pregunta, ¿qué es resucitar? Es la reunión entre el cuerpo y el alma, es la reconstitución de la persona humana que se dará en la segunda venida del Señor, porque cuando viene la muerte hay una separación entre el cuerpo y el alma. El cuerpo se pudre, se corrompe, el alma pervive, pero habrá una reunión entre el cuerpo y el alma en la segunda venida del Señor. ¿Quién es el primero en resucitar? Jesucristo. Él es primicia de nuestra resurrección. Les invito a leer todo el capítulo 15 de Primera de Corintios. Hay que leer la Biblia. Lean Primera de Corintios, capítulo 15. Tarea para la casa. ¿A qué nos lleva a tener fe en Cristo resucitado? A ser cristóforos, portadores de Cristo, de un Cristo vivo, que se note que creemos en un Cristo vivo. Vamos con la siguiente pregunta. Sería la cuarta pregunta. ¿Quiénes van a resucitar? Todos vamos a resucitar. Nosotros creemos en la resurrección de los muertos o resurrección de la carne, que es lo mismo. Y todos van a resucitar. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 996, desde el principio la fe cristiana en la resurrección ha encontrado incomprensiones y oposiciones. En ningún punto la fe cristiana encuentra más contradicción que en la resurrección de la carne. Eso lo decía San Agustín.
Se acepta muy comúnmente que después de la muerte la vida de la persona humana continúa de una forma espiritual. Pero ¿cómo creer que este cuerpo tan manifiestamente mortal pueda resucitar a la vida eterna? Hermanos, todos vamos a resucitar. Muchas personas objetan la resurrección universal y dicen, ¿cómo es posible que resucite alguien que, por ejemplo, fue devorado por un tiburón o por un cachalote? ¿Cómo va a resucitar? ¿O cómo va a resucitar esa persona que desgraciadamente fue pulverizada por una bomba? Hermanos, Dios es infinitamente poderoso. Dios tiene todo el poder. Dios tiene el poder de reunir nuestras partículas. Dios ha creado todo de la nada. Dios ha hecho el paso de la nada al ser. Si Dios ya hizo lo más difícil que es crear, es decir, Dios ha hecho que de la nada surge el ser, para Dios es más fácil resucitar. La resurrección universal es obra del poder infinito de Dios. Todos van a resucitar. Es una verdad de fe. Porque el poder de Dios es infinito. Vamos con la quinta pregunta. ¿Qué tipos de resurrección hay? Hay dos tipos de resurrección. Tenemos la resurrección de gloria y la resurrección de condenación. Lean la Biblia. Daniel 12:2. Lean Juan 5, 28 al 29. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida. Los que hayan hecho el mal resucitarán para la condenación. Lo dice Jesús. No lo digo yo. Leamos la Biblia. Lee Juan 5, 28 al 29. Todos van a resucitar, pero los que vivieron con Cristo resucitarán gloriosamente. Los que pisotearon la sangre de Cristo resucitarán con cuerpos de condenación. Queridos hermanos, Dios es infinitamente misericordioso, pero no juguemos con la misericordia de Dios. Dios quiere que todos se salven, pero si yo uso mal mi libertad y pisoteo la sangre de Cristo y no quiero convertirme, me espera la resurrección de condenación. Siguiente pregunta. Sexta pregunta. ¿Cuándo se dará la resurrección? Creo que ustedes pueden responder. Les pregunto. ¿Cuándo se dará la resurrección? ¿Cuándo? En la segunda venida del Señor, en la parucía. Todos ustedes sabían la respuesta, pero por humildad no contestan. Cuando Jesús venga por segunda vez, todos van a resucitar. Nosotros creemos que Jesús vendrá por segunda vez. Es lo que se llama la parucía. Estamos esperando la parucía, estamos esperando la venida gloriosa del Señor, en lo que se llama el último día. Jesús dice, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Juan 6:54. Por lo tanto, la resurrección universal está conectada con la parucía, con la venida gloriosa del Señor. ¿Y cuándo será la parucía, padrecito? No sabemos la fecha. La curiosidad mató al gato. No debemos estar buscando fechas, no debemos estar perdiendo tiempo calculando fechas de la parucía, porque Jesús ha dicho, ese día nadie lo sabe, solo Dios. Lo que a nosotros nos corresponde es estar preparados, vivir en gracia de Dios, evangelizar, practicar las obras de misericordia, aprovechar el tiempo presente. Eso es lo que nos corresponde. Los primeros cristianos decían, Maranatá. Primera de Corintios 16:22. Ven, Señor. Que venga el Señor. Porque nos estamos esforzando, tú y yo, en vivir con Jesús.
Todos somos pecadores, pero pecadores que aman a Cristo, pecadores que abren sus corazones a Cristo, pecadores que luchan por convertirse, pecadores que quieren ser santos. Estamos llamados a esperar la parucía con paz, no con miedo. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Primera de Tesalonicenses 4:16. Por lo tanto, la resurrección se dará con la parucía. Séptima pregunta, ¿cómo vamos a resucitar? Hay que decir que la resurrección es un misterio, pero algo podemos decir. El referente es Cristo resucitado. Jesús resucitó con su mismo cuerpo, pero transformado. Jesús resucitó con su mismo cuerpo, por eso el sepulcro está vacío y además el cuerpo de Jesús resucitado tiene las huellas de la crucifixión. Jesús resucitó con su mismo cuerpo, pero transformado, por eso los apóstoles no le reconocen, los discípulos de Maús no le reconocen. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 999. ¿Cómo resucitaremos? Cristo resucitó con su propio cuerpo. Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Lucas 24:39. Pero él no volvió a una vida terrenal. Del mismo modo, en él todos resucitarán con su propio cuerpo del que ahora están revestidos. Pero este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria, en cuerpo espiritual. ¿Cómo vamos a resucitar? Con el mismo cuerpo, pero transformado. Y nosotros estamos esperando una transformación gloriosa, no de condenación, porque estoy seguro que nos estamos esforzando por vivir con Jesús. Padre, y cuando resucite, ahora que soy gordito, ¿voy a ser flaquito? ¿La resurrección me va a arreglar la cara porque soy feíto? ¿La resurrección hará una liposucción en mí? Hermanos, estamos en el misterio. Lo que podemos decir es que vamos a resucitar con el mismo cuerpo, pero transformado. Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Filipenses 3:20-21. Vamos a resucitar con el mismo cuerpo, pero transformado. Vamos con la pregunta 8. ¿Qué hacer con los restos mortales de los difuntos? Debemos respetar los restos mortales de nuestros seres queridos. Hay que enterrarlos y orar siempre por sus almas. Una obra de misericordia es enterrar a los muertos. Y otra obra de misericordia es orar por los vivos y los difuntos. Por lo tanto, hay que enterrar a nuestros difuntos y también está permitida la cremación o incineración. La Iglesia lo permite, pero con unas condiciones, que creemos en la resurrección de los muertos y que se van a respetar las cenizas. Hermanos, hay que respetar las cenizas. Hay que colocar las cenizas en una urnita, hay que llevar las cenizas a un lugar santo, a los columbarios. No es correcto que tengas cenizas en tu casa. ¿Acaso tú tendrías el féretro de uno de tus difuntos en tu sala, en tu cuarto? No. Pues las cenizas también son restos mortales. Hace años escuché esta historia en los Estados Unidos, me parece, que había muerto la abuelita de la familia, la habían incinerado, la habían cremado y habían puesto sus cenizas en una cajita y le habían colocado la cajita en un armario que estaba cerca de la cocina y habían contratado una cocinera nueva y la cocinera estaba buscando la sal, no encontraba, salió
abrió el armario, vio la cajita y pensaba que era sal y echó a la abuelita a la sopa. Se papearon a la abuelita en la sopa. Hay que respetar las cenizas de los seres queridos. No es correcto echar las cenizas al mar. Eso es paganismo. Nosotros no somos paganos, somos cristianos. Respetemos los restos mortales de nuestros seres queridos. Por lo tanto, queridos hermanos, vivamos esas obras de misericordia con nuestros difuntos. Enterrar a nuestros seres queridos que han partido y rezar por sus almas. Respetemos los restos mortales. Y vamos con la última pregunta. Son 9 preguntas. ¿Quién es aquella que ya ha resucitado? La Virgen María. María ya no espera la resurrección de la carne, porque la Virgen ya está en el cielo, en cuerpo y alma, gloriosa, con todo su ser. Ella es la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. Apocalipsis 12:1. María está con todo su ser ya glorificado en el cielo, al lado de Cristo resucitado. Y hoy estamos celebrando a Nuestra Señora de la Merced. Merced es misericordia, merced es favor. La Virgen Santísima se apareció a San Pedro Nolasco en la noche del 1 al 2 de agosto de 1218 y le pidió que fundara una orden para rescatar a los cristianos que eran cautivos, que eran prisioneros de los musulmanes. María tuvo misericordia de sus hijos. La Virgen tiene misericordia de nosotros. Ella es patrona de los reclusos. Seguramente ustedes han bailado esa salsa. Todos estamos esclavizados por el pecado. Todos. Dice San Pablo, para ser libres nos ha liberado Cristo. Gálatas 5:1. Hoy le pedimos a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a romper las cadenas del pecado, acogiendo la gracia de su Hijo Jesucristo. Que la Virgen nos ayude a vivir hoy con Cristo, a vivir hoy en gracia, para que participemos de la gloriosa resurrección de su Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una pausa y pueden hacer sus llamadas. Muy queridos hermanos, hoy he hablado de la resurrección de los muertos o la resurrección de la carne, que es lo mismo. He tratado de responder de la manera más sencilla y concreta. 9 preguntas: ¿qué es resucitar? ¿Quién es el primero en resucitar? ¿A qué nos lleva a tener fe en la resurrección? ¿Quiénes van a resucitar? ¿Qué tipo de resurrecciones hay? ¿Cuándo se dará la resurrección? ¿Cómo vamos a resucitar? ¿Qué hacer con los restos mortales de los difuntos? ¿Quién ha sido la primera en resucitar luego de Cristo? Tenemos ya una llamada. Bendiciones. Buenos días, Padre Carlos, Isabel de Surco. ¿Qué tal, hija? Bendiciones. Paz, mucha paz. Sí, Padre Carlos, gracias por sus enseñanzas. Padre Carlos, en la parroquia donde usted es párroco, ha tocado este lo de la Santísima Trinidad. Es algo que motiva mucho y es muy hermoso. En el centro está el Padre Eterno. Se le ve como un hombre lleno de amor, de misericordia. A un lado está Jesús
y al otro lado está la paloma blanca, que significa el Espíritu Santo, que se nos ha dicho que es paz, y también el Espíritu Santo se ha manifestado en lenguas de fuego. Ahora, mi pregunta, padre, cuando uno muere, bueno, está en el cajón, las lágrimas, las flores, pero ¿es que el alma sale directamente a la presencia del Señor, que vendría a ser el primer juicio, y que también ahí debe estar Satanás manifestando de que esa alma le pertenece por tales y tales cosas, y gracias a la intervención de la Santísima Virgen, muchos podemos salvarnos? Lo escucho, padre, gracias. Efectivamente, aquí en la parroquia Santa María de Nazaret tenemos arriba del altar a la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres imágenes muy bonitas, lo cual nos recuerda a todos que la misa es Opus Trinitatis, es obra de la Trinidad. En la misa nos dirigimos al Padre por el Hijo con la fuerza vivificante del Espíritu Santo. Con relación a su pregunta, inmediatamente después de la muerte hay juicio particular. Entonces, no podemos decir que todos inmediatamente van a la presencia de Dios. Vamos a un juicio. Y ese juicio es misterioso porque no tenemos datos exactos en la Biblia de cómo es el juicio. Dice Hebreos 9:27, se muere una sola vez y luego el juicio. Y dice segunda de Corintios 5:10 que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Cómo va a ser ese juicio particular? No lo sabemos. Lo que sabemos es que hay tres posibilidades, o el cielo, o el purgatorio, o el infierno. Lo que sabemos es que Jesús es infinitamente misericordioso, pero también es infinitamente justo. Lo que sabemos es que el Señor nos dará a cada uno lo justo. Y ante Jesús no hay lugar para reclamos, para piteo. Jesús es infinitamente justo y Él nos dará lo que nos corresponde. Tenemos otra llamada. Bendiciones. Padre Carlos, buenos días. Buenos días. ¿De dónde llama? Del Callao, padre. Vamos, boys. Así es. Padre, una consulta. Yo me pregunto, niños abortados o, por ejemplo, yo que tuve una pérdida de 2 meses, mi bebé supuestamente, porque yo lo considero un bebé, ¿no? ¿Va a resucitar o no? ¿Cómo sería? Sí, Porque buena supuestamente pregunta. Te esto es felicito, hija. Buena pregunta, porque eso muestra, por un lado, que desde la concepción ya hay una persona humana salvada por Cristo. Todos van a resucitar, todo ser humano. Y el concebido no nacido es una persona humana, así que va a resucitar y ahí verás a tu hijito. Los niños abortados van a resucitar, las personas mutiladas van a resucitar con el cuerpo completo. Estamos hablando del misterio de la reconstitución de la persona humana, es un misterio. Todos vamos a resucitar. La resurrección es universal. Jesús habla de la resurrección universal. Jesús no dice que solo un grupito, no, todos. Pero al mismo tiempo, Jesús también dice, lean Juan 5, 28, 29, que habrá resurrección de gloria y resurrección de condenación. La salvación no es automática. Tenemos que acoger la gracia de Cristo. Tenemos otra llamada. Bendiciones. Aló, buenos días. Sí, bendiciones. Dígame. Carlos Rosel, ¿De dónde buenos días. llama? De Caraballo, padre. ¿Qué tal, hija? Bendiciones. Ánimo en Cristo. Padre siempre me da alegría, padre. Ese padrecito, padre, mira, mi hermana Marilu tuvo un cáncer bien agresivo. Inclusive me iba a cortar la pierna, sufrimos mucho nosotros. Y siempre ha habido oración, rosarios, misas. Y la última vez que yo lo llevé al doctor, el doctor dice que ha pasado un milagro en su pierna porque no hay cáncer, el cáncer desapareció, la pierna está limpia, todo está limpio. Y los doctores... Gloria a Dios, hija. Sí, padre, yo digo, doctores, ¿qué pasó? Porque con 6 quimioterapias que tuvo mi hermana no ha podido curar ese cáncer agresivo del hueso. Le digo, doctor, los doctores dicen, yo no entiendo, no comprendemos la ciencia, no entiendo, pero lo único que les digo a ustedes es que es un milagro de Dios, que Dios ha orado en tu hermana, en tu familia. Entonces yo le digo a mi familia,
hay que convertirnos, hay que hacer las cosas bien, las cosas correctas. Dios ha bendecido a nuestra familia, a mi hermana Mariluz, que le iba a mutilar, a cortar la pierna, Padre. Yo no, Dios mío, yo no, a veces no lo podía creer, Dios mío, tanto así que llegó el milagro de mi hermana, porque mi hermana le faltaba todavía más de 20 quimioterapia, Padre, y gracias a Dios está bien, claro, con sus chequeos que va a tener cada 3 meses, todo, pero yo agradezco a Dios, agradezco también a Radio María, porque pedimos intercesión a ellos, agradezco a usted también, porque también pedimos que oraciones por mi hermana, y ese es el milagro que pasó, Padre. Por eso digo a mis hermanos, hay que unirnos más que nunca, Dios, hay que leer la Biblia, vamos a la misa los domingos, si es posible los jueves eucarísticos. Gracias, Padre, por todo esto. Gracias. Un favor, Padre, ¿le puedo pedir? Sí, claro, hija, dime. Padre, por favor, Sí. mi hermano puede pedir en su misa hoy día por mi hermano Johnny Quisperrúa, pero él tiene un cáncer en el alma, Padre, no tiene en el cuerpo, en el alma, Padre. Tony. Johnny Quisperrúa, Padre, Johnny Johnny Quisperrúa. Quisperrúa. Ya mira, no te preocupes, lo voy a poner en el altar. También lo voy a Gracias, Padre. encomendar a lo largo del día. Mira, hija, me alegraste de verdad el día, porque estos testimonios muestran que Jesús sigue actuando, porque Él está vivo. Lo que pasa es que muchas veces nos falta fe. Yo te felicito porque tú has rezado mucho por tu hermana, ahora hay que rezar por el peor cáncer. Tú lo has dicho, el peor cáncer, el cáncer del alma. Ese es el peor cáncer. Así que hay que doblar rodillas por Johnny. Vamos a rezar por él y a pedirle mucho a la Virgen por tu hermano Johnny. Hoy que estamos celebrando a Nuestra Señora de la Merced, que la Virgen tenga merced, misericordia de Johnny y Mamá María, mechita de los favores, como dicen los piuranos, los de Paita, pues conduzca a Johnny al verdadero camino que es Cristo. Nos unimos en oración por él. Ánimo. Tenemos otra llamada. Bendiciones. Aló, padre, buenos días. Sí, dime, ¿de dónde llamas? ¿Cómo está? Del Cercado. Me he ¿Qué mudado. tal? ¿No se acuerda de mí? Es que... Ah, tú eres Juan Carlos, ¿no? Sí, padre. ¿Cómo El está? místico. El místico. No, la mística no está llamando. No, ahí está la mística. Veo acá que hay gente, pues, de Cristo sacerdote, de la Sí, de misericordia todos que se lados. conectan. Sí. Y bueno, ¿cómo está Juan Carlos? Bien, padre, gracias a Dios. Saluda a tu esposa. Todo bien. Sí, sí, ahí está trabajando. Es Dime, ¿qué te una puedo hormiguita. servir? Padre, usted recuerda, bueno, definitivamente, ¿no? Hay una cita en la Biblia que lo interpelan a Jesús. ¿Y por qué le pregunto? Porque por ahí uno puede sacar una idea de qué va a ser la resurrección, ¿no? Y le Ya, dicen que una señorita claro, claro. tuvo un esposo, el esposo se Luego 7, murió, ¿no? y el segundo se murió, y el tercero hasta 7 se murieron. Sí, Y sí, le sí, preguntan, y ahora que sucede la resurrección, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser la esposa? ¿Qué sí, va a hacer este señor? sí, Y él dio sí. una pista, ¿no? Mm, Que todos íbamos a sí, resucitar, pero íbamos a ser transformados como ángeles, íbamos sí, a sí, ser, ¿no es sí, cierto? sí, Allí hay sí. una pista para Sí, cómo vamos claro. a hacer cuando Y te resucitemos. felicito por ese texto que has mencionado. Sí, te felicito. Se ve que eres un tigre en la Biblia, hermano. Sí, pues allí Bueno, da pista siempre Dios. bueno, mira, lo que tú has dicho es verdad. Ese texto que es la discusión que tiene Jesús con los saduceos no creían en la resurrección, muestra varias enseñanzas. Primero que hay resurrección. Jesús refuta a los saduceos, indicándoles que hay resurrección. Y en segundo lugar, que en el cielo, en la vida eterna, ya no va a haber trato marital. El matrimonio es una realidad de este mundo. En el cielo, en la vida eterna, ya no hay matrimonio. Gracias a Dios, dicen los casados. En el cielo, en la vida eterna, en el más allá, ya no hay trato marital. Dice, serán como ángeles, se refiere a que no habrá trato marital, no habrá trato sexual. Vamos a resucitar con el mismo cuerpo, pero glorificado, transformado, si es que llegamos al cielo. Tenemos ya la última llamada. Bendiciones, ánimo en Cristo. Bendiciones, padre. ¿Cómo ¿Qué está? tal? Le estoy ¿Te llamando acordaste desde de los Sondongo, pobres? ahora es Sondongo. Dime, hija, bendiciones.
Bendiciones, Padre. Muy bonita su charla, Padre. Excelente, extraordinaria, muy pedagógica. Y bueno, Padre, lo que yo quería decirle como periodista es de que en los últimos 5 años en el Perú se ha optado por la cremación. Entonces yo quería decirle que si usted sabe por qué ese porcentaje tan alto de cremación en el Perú. Y bueno, algunas personas optan por tener las cenizas en sus casas, otras por echarlas al mar, que es un paganismo, o el sitio donde más está pues su pareja, y otras personas como nosotros católicas ponerlas en los columbarios, porque ahora la mayoría de parroquias, Padre, está construyendo columbarios. Bueno, estoy acá escuchándolo con mi mamá Elda, ya tiene 5 días de operada, y ya está bien, quisiera que haga una oración por ella. Ella se llama Elda Ugarte Vinces, y le estamos cuidando, estamos con Jessica, con Soraya, con todas cuidándola, y bueno, gracias a Dios mi mamá está saliendo bien adelante. Lo escucho por la radio, Padre. Bueno, en primer lugar, un saludo para tu mamá, para la señora Elda Ugarte. Rezo por ella para que pronto se recupere. Rezo por ustedes, por tus hermanas. Agradezco tu pregunta. Efectivamente, la mayoría opta hoy por la incineración, cremación, porque es más barata. Esa es la razón. Esa es la razón. Pero hay que enseñarles que las cenizas hay que respetarlas y hay que colocarlas en un columbario. Hay que catequizar ese punto porque ha entrado mucho paganismo. Lamentablemente estamos en una sociedad que se va descristianizando y no nos dejamos iluminar por nuestra fe en Cristo resucitado, sino por lo que hace la mayoría. Y se ha vuelto costumbre que en algunos se tengan los restos, las cenizas de los seres queridos que ya partieron en sus casas, otros acuden al rito pagano de echar las cenizas al mar, otros hacen joyas con las cenizas, otros echan las cenizas a una maceta, es decir, paganismo total. Tenemos que respetar las cenizas de nuestros seres queridos, tener las cenizas en una urna, llevar la urna a un columbario y rezar por sus almas. Muchas gracias, hermanos, por su paciencia. Rezo por ustedes. Les encomiendo en mis oraciones. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hoy que contemplamos a la Virgen como Nuestra Señora Merced, acudimos a ella para que nos haga la misericordia y el favor de estar siempre con Jesús. Amén.